El presidente de la República, Luis Abinader, desde su campaña, yo diría, yo lo conocí a él en el 97, 98, me parece. En 2000 y algo, tuvimos una buena reunión, yo aspirando a la presidencia del colegio, y él desde ese tiempo planteaba la parte de la corrupción. Y en su gobierno prometió, tanto en la campaña de 16 como en la campaña de 20, en la que fue electo presidente, una de las banderas fundamentales fue la lucha contra la corrupción administrativa en el Estado. Esa lucha permanente, él ha sido coherente, ha creado suficientes leyes para enfrentarla, ha hecho acciones directas, ha demostrado directamente que él está de acuerdo con controlar, con eliminar todos los casos de corrupción que puede ocurrir en cualquier escenario de parte del gobierno. Yo tengo invitado a un técnico muy especializado, un profesional que ha venido aquí a este programa, para que habláramos de este tema, porque he visto algunos artículos que está escribiendo sobre el manejo que se le da y muchas veces las distorsiones que se le da a muchos casos que son sometidos a la justicia o que se han hecho públicos de corrupción, que muchas veces no es como tal. Pero yo estuve investigando para hacer un programa muy bien compartido, bien orientado, cómo ha ido evolucionando la política de anticorrupción que ha desarrollado el gobierno, pero cómo está la parte a nivel internacional. Y busqué el índice de percepción de la corrupción, el IPC, que es publicado anualmente y que se publicó en febrero de este año por Transparencia Internacional y una asociación alemana que desde 1995 vienen haciendo este trabajo. Y la República Dominicana, por ejemplo, bajó de 137, el índice de 137 a los países mucho más corruptos, a 99% a partir de 2020. De acuerdo al índice, se midieron 182 países en el 2025 y que fue publicado en febrero de 2026, en la que Dinamarca tiene 89 puntos, uno de los países que menos corrupto hay en su gobierno. Finlandia, 88, Singapur, 84, mientras que los más corruptos, de acuerdo a este índice, fue Sudán del Sur, Somalia y, oigan qué caso, Venezuela. Todo este índice, el modo de ellos determinar cuáles son los países más corruptos a nivel internacional, ellos definieron una metodología de valoración de 0 a 100. 0 es el que es más corrupto y 100 el menos corrupto. Y plantearon una selección de datos de origen en la cual participan en esta elaboración de este sistema 12 instituciones de distintas partes, de distintas categorías del mundo, como el Banco Africano de Desarrollo, la Fundación Weizmann de Alemania, la Unidad de Inteligencia de Economistas, que es de Reino Unido, el Freedom House, que es de los Estados Unidos, el Global Insight, que también de Estados Unidos, el Instituto Internacional de Desarrollo de la Gestión, que es de Suiza, la Consultoría de Riesgos Políticos y Económicos, con sede en Hong Kong, el PRS Group, que es sede de Estados Unidos, el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, que ya son organismos que nosotros lo conocemos, y el Proyecto Justicia Mundial, que también tiene sede en Estados Unidos. ¿Cómo ellos buscan la parte de esa medición que lo hacen durante el año completo y lo dan a conocer entre enero y febrero de cada año? ¿Cómo va bajando y cómo va subiendo el índice de percepción de la corrupción? No es que sean corruptos per se, ese es el índice que se va estableciendo
de acuerdo a la pregunta que ellos hacen, por ejemplo, el soborno, la malversación de fondos públicos, el abuso de cargo público para beneficio personal, el nepotismo en la administración pública, es que yo coloque mi propia familia para poder hacer la captura de Estado, el tráfico de influencia, el amiguismo, el tráfico de influencia, el uso de información privilegiada y tener la institución fondo discrecional. Hago esta relación porque a partir del 2010, yo diría, o antes, aquí se han venido creando, o a partir de 2000 yo diría, o vamos más lejos, en el 96, cuando asumió el presidente Leonel Fernández la presidencia, se empezaron a colocar algunos controles. Ustedes recuerdan que la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho, decía el hombre aquel, el doctor Balaguer, que en su gobierno se hicieron los 12 años más de 300 millonarios. Son noticias que están en todos los lados. Decía Leonel cuando era candidato en 94 y en 96 que el país se perdían en la corrupción más de 30.000 millones de pesos. Entonces, cada gobierno está tratando de colocar cierto sistema de control. Se define la ley de compra y contrataciones, pero duran mucho para empezar a operarla. Aquí se han modificado varias ocasiones y ahora, este año, entró en vigencia la nueva ley de contrataciones públicas. La ley de contrataciones públicas, que es la que define o mantiene la ley de contrataciones que organiza y a través de su portal cualquier ciudadano, cualquier empresario, cualquier pequeña y mediana empresa puede licitar. ¿Por qué nosotros traemos estos temas a colación? Porque si bien es cierto que hay muchas sanciones que se cometen, nosotros tenemos aquí, tanto en este gobierno, para citarles algunos, para caer a los otros, aquí había escándalos de corrupción, empezando por Lotería, por Senasa, el Intran, la jeringuilla aquella en el momento de la pandemia, la clonación de tarjetas del programa social que ejecuta el gobierno, que yo no sé en qué está ese caso, el de la juventud, de Luz del Alba, Impostón, Propet, los aportes que dio Tony Peña a los artistas en el momento de la pandemia, el INAVIE, el FEDA, los alquileres de Bartolomé y otros más temas de corrupción que se tienen por empezar por los actos de corrupción de los gobiernos, de este gobierno. Porque partiendo de los demás casos, por ejemplo, Wilson Camacho, que es el Procurador General de Anticorrupción, antes era el PECA que creó Leonel, estamos haciendo la referencia, Wilson Camacho, que es el Procurador General Anticorrupción, ha dicho en una entrevista que 95 condenas, que han logrado 95 condenas en solo 4 casos de corrupción. Y yo les voy a mencionar algunos casos de lo que se empezaron aquí a partir de 2020, es lo que ellos dicen. Por ejemplo, el caso Calamar es una red que fue desmantelada, que defalcó al Estado, dice, y de acuerdo a la historia de los periódicos, por más de 20.000 millones de pesos. Operación Medusa, por más de 6.000 millones de pesos. Operación Antipulpo, que envuelve a uno de los familiares del presidente Danilo Medina, 5.000 millones de pesos. El caso Odebrecht, que es la parte de los sobornos, que fue 92 millones de dólares en sobornos, que eso fue lo que se manejó, pero de este caso nadie hay preso. El caso Nido, o juicio, el Nido, que está en juicio de fondo, que inició, que fue a través de una denuncia que hizo Nuria Piera, se le puso Operación Nido 3 a partir de 2024. El caso Pulpo, que está en la fase de apelación,
el caso Camaleón, que es la fase preliminar, que está en el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, que vuelve a Hugo Veras y comparte, el caso Coral y Coral 5, que fue uno de los más recientes, en la que más se condenaron, que ese envuelve a altos funcionarios de la parte oficiales, militares y de seguridad de Estado, en la cual se distribuyeron ahí no menos de 100 años, entre 20 años, 15 años, etcétera. El caso Lobo, que es que está en la fase preliminar, que anuncia que concluiría ya con la recopilación de la prueba. El caso Senasa, que es un caso que nosotros tuvimos una información, lo dimos a conocer, criticamos a un periodista que tumbó la información de su página porque denunció que este caso se estaba dando hace como 2 años, pero ya se venía dando, que ese caso dice que envuelve mucho más de 15 mil millones de pesos, pero que con el enlace que tiene con el caso que se dio en el oncológico de Santiago, no hay forma de determinar la cantidad de millones de pesos que un grupo de personas quisieron o han defalcado al Estado Dominicano. El caso de Cataleya, que es el caso de explotación sexual, el caso de Búfalo, que etapa preliminar, Búfalo NK también, el caso de la Gaviota, el caso del fiscal, que de parte de soborno, el caso de Militón Cordero, de la DEA, el caso de Fedopen, que está en juicio de fondo, y así sucesivamente. Hay muchos casos que son los que nacen, lo que son más populares, pero hay muchísimos casos que se están dando en la parte de corrupción que yo creo que el Estado Dominicano, si bien es cierto que hemos avanzado, ocupar el lugar 99 de 182, todavía que estamos dentro del rango de lo más corrupto que tiene el mundo en materia de corrupción, que si bien es cierto, de acuerdo a las publicaciones que hace Transparencia Internacional, más del 5.5% de PIB internacional se va en caso de corrupción. Yo creo que la justicia debe actuar y debe actuar con prontitud, que los fiscales, en lugar de presentar 4.000 páginas, 3.000 páginas, que no hay forma de comprobar, que la justicia actúe con transparencia, actúe con prontitud y que se castigue realmente a los culpables. ¿Por qué le digo esto? Porque aquí hay como 10 o 12 leyes, 10 o 12 leyes que castigan, pero fuertemente a los corruptos. Y le voy a señalar, por ejemplo, algunas. Por ejemplo, el Código Penal castiga a los corruptos con hasta 30 años de prisión en caso grave. Impone condena a quienes cometan sobrevaluación de obras. La ley 4725, que es de contratación pública que le estaba mencionando ahorita, establece prisión de 2 a 10 años a funcionarios y empresarios que violen las reglas de compra y contratación del Estado, simplemente que la violen. Y prohíbe de forma absoluta que servidores públicos negocien con el Estado. Servidores públicos de alto nivel, servidores públicos que no pueden negociar con el Estado, porque ahí hay, lógicamente, alguna componente. También la ley 311-14, que también es donde se inicia la fortaleza de eso. Yo entro al Estado a dirigir una institución, yo tengo que decir con cuánto yo tengo. Y al final tengo que decir con cuánto yo salgo, las propiedades que yo tengo. Aquí se criticó, por ejemplo, que el gobierno de Luis Abinader estaba compuesto por multimillonarios por la cantidad de bienes que publicaban sus funcionarios en el momento de su nombramiento. Esta ley, la ley 311-14, que es la ley de declaración jurada, obliga a los funcionarios a declarar los bienes. El enriquecimiento ilícito es un delito castigado y la falsedad de esta declaración se penaliza. Hay gente que dice, no, ¿de dónde sacó X fulano tantos millones de pesos? ¿Y esta propiedad de dónde lo sacó? Etcétera. Pero viene también la ley 48
448 es una ley de soborno que castiga a quienes paguen o reciban soborno, quienes paguen o reciban soborno del Estado en el comercio o la inversión. Y hay otra ley que es la ley más fuerte, que es la ley de lavado de activos, que es la ley 155-17 contra el lavado de activos, que asegura que el dinero obtenido de manera ilegal, por acto de corrupción, que sea seguido con la trazabilidad que le da el gobierno, que le da el Estado, que le da la justicia, que le da, lógicamente, la DGI, porque usted no va a ir, que usted gana 200,000 pesos, 150,000 pesos, y tiene gastos por encima, como los han demostrado en estos casos, por encima de 1,000,000 de pesos, y usted lo que gana 200, y usted no se le conoció un negocio, usted lo que ha sido político, y usted tiene mansiones, que el Estado le suministra una jipeta, le suministra parte del combustible, pero usted no, ¿de dónde saca lo otro? ¿De dónde usted saca tener una finca? Aquí hay mucha gente que podría caer preso. A mí me decía una ocasión un expositor, que me parece que es coronel de la policía, que la ley 155-17 de lavado de activos, si aquí se aplicara esta ley, un 20%, habría que construir 10 cárceles de la más grande del país. Duplicar la cárcel para poder hacerlo, porque esta ley de lavado de activos es muy fuerte, que no solamente es para el lavado de activos del narcotráfico, también envuelve la parte de aquellos funcionarios que tienen acciones corruptas, que muchas veces, y hemos dicho que la mejor auditoría que se le hace no es la Cámara de Cuentas, no es la Contraloría General de la República a la gente, es la auditoría social. Si usted sale de un barrio, puede decir Cristo Rey, puede decir Simón Bolívar, de cualquier barrio, o de aquí de la capital, de Los Prados, usted tiene permanentemente una casita modesta que hace 25, 30 años la compró, que le costó ¿cuánto? 10,000 pesos, 1,000,000 de pesos, tiene una plusvalía que hoy esa casa le cuesta 10, 12 millones de pesos. ¿Cómo usted va a aparecer con 1, 2, 3 apartamentos o una torre del Naco, o una torre de la parte baja de aquí de la capital, donde están todas las torres? ¿Cómo usted va a figurar que usted tiene 2 carros de lujo para sus hijos? ¿Cómo usted va a figurar una gran jipeta de alta gama? ¿Cómo usted va a figurar que usted tiene un negocio si usted nunca se lo ha conocido? Y otro caso que se da siempre aquí en la corrupción son los casos que se ha criticado siempre en los cuerpos catrenses y policía. ¿Cómo consiguen tantos terrenos? ¿Cómo justifican ellos que han comprado fincas y fincas, que tienen torres, que tienen esto, que tienen lo otro, cuando ellos no, primero, tienen una carrera militar al servicio del pueblo, que debe ser dirigida realmente a ocupar puestos militares y lo que son de los guardias al servicio de la soberanía, lo que son los policías, la seguridad del pueblo dominicano, a la seguridad de la gente. ¿Cómo pueden aparecer esos altos oficiales con una riqueza ostentosa en la calle? Y lo exhiben y no le importa. Entonces, para eso se creó la ley de lavado de activos y la otra parte, otra ley que no la menciono aquí, que es la ley de la extinción de dominio. Y ellos se han olvidado que estas leyes le quita todo lo que usted se ha robado y no le importa que usted haya sido un declarante privilegiado de la Fiscalía. Ahí está la ley. Y yo considero que la Contraloría General de la República, que tiene una unidad en cada institución pública, se convierte de descubrir corrupción en esta cómplice. Y no necesariamente la Cámara de Cuentas, que es una de las instituciones más viejas que tiene el Estado, tiene que tener suficiente personal para hacer auditoría de manera selectiva, si es necesario, selectiva o auditoría
sin previo aviso a cualquier institución del Estado. Y que los corruptos que hemos visto que se tiene sean sancionados, que se les sea quitado realmente lo que ellos se han robado, y que dentro de las sanciones que establecen toda esta ley es, primero, no ocupar puestos públicos jamás en su vida. Segundo, quitarle todo lo que se han robado. Tercero, cárcel, preso. Y yo creo que esa parte tenemos que apoyarla, tenemos que justificarla. Entonces, en la próxima semana es que nosotros vamos a tener a personas que nos vamos a tratar de otro tema, en la cual vas a definir cómo algunos casos que son denunciados en los medios de comunicación que aparentan ser corruptos, no son corruptos. Cómo son casos que llega a la policía, a la fiscalía, a la justicia, se hacen el aparataje, se sanciona directamente, se le dice corrupto a una cantidad de gente y al final la justicia lo suelta. Esos son casos que hay que estudiarlo y hay que verlo. Sí, hay que insistir que hay que buscar el presidente, a quien nombran, los funcionarios, los ministros, los directores, a quien nombra para manejar las cosas públicas, tiene que ser lo más correcto posible, lo más honesto posible. Porque aunque aquí se pague en su gran mayoría de los gastos del Estado a través de un sistema que lo paga la tesorería, que se ha quitado la discrecionalidad, que usted tiene un presupuesto de 10 millones de pesos y la tesorería le pasaba los 10 millones de pesos, ya no, tiene que justificar que eso se están cumpliendo, que la compra y la Dirección de Compra y Contrataciones tiene que ser mucho más vigilante que aquellos veedores públicos, Participación Ciudadana, la FINJO, las iglesias católicas y evangélicas, los gremios, participen en estos contratos o estas grandes licitaciones como veedores y que pregunten. Yo he sido veedor de varias instituciones aquí del país y yo preguntaba mucho sobre cada proceso que se daba para evitar que haya corrupción. Y donde yo trabajo también por igual lo hago y sigo insistiendo, porque yo creo que hay intención de parte del primer mandatario y los funcionarios de primer orden deben velar para que no ocurra eso. Es el tema que queríamos tratar hoy, esperamos que les haya gustado. La semana que viene vamos a tener la visita del expositor del día de hoy sobre este tema y ver cómo traemos también las informaciones más acabadas sobre los paneles solares para la clase pobre. Nos veremos, si Dios nos lo permite, la próxima semana.